Hoy vamos a hablar sobre las ideas claves para analizar un texto. Bienvenido. Para entender la palabra análisis viene de la palabra ana, que significa de arriba abajo, lisis, que es disolución, y sis, que significa acción, o sea, la acción de disolver un todo, separar los elementos para poder analizarlos individualmente. El análisis de un texto requiere de habilidades cognitivas y son las habilidades del pensamiento y de abstracción. Una persona con mejores habilidades cognitivas va a poder hacer un análisis más rápido, más efectivo y más completo de los elementos. Cuando nosotros vamos a realizar un análisis tenemos que tener en consideración los distintos elementos que componen un texto, el tipo de texto, las características que tiene el autor, si es literario o no literario, las figuras literarias que pueden aparecer en el texto, los recursos que emplea para poder embellecer el texto, si es que el texto es literario. También la biografía del autor, porque esto va a condicionar si el autor tiene un pensamiento político o si tiene un pensamiento hacia una tendencia de religión, animalista o cualquier tendencia, va a condicionar la obra. La extensión del texto para poder hacer el análisis en un texto que tiene 1000 páginas es distinto a un análisis a un texto que tiene 200. El contexto histórico en donde se desarrolla esa obra, tanto fuera en la realidad como la obra en sí dentro del contexto de la historia, si es en el caso que sea literario. El párrafo, cómo lo redacta, ¿cierto? El párrafo del conjunto de oraciones que expresan un pensamiento. Y dentro del párrafo pueden haber ideas implícitas o explícitas. Tienes la capacidad para saber cuál es lo que es implícito o explícito. En un video de mi canal te explico qué es la información explícita y la implícita. La idea principal del texto también hay que considerarla, cómo la puedes encontrar. En mi canal también te explico cómo lograr esa identificación de la idea principal. El tema, el mensaje que quiere transmitir el autor. A veces hay autores que quieren dejar una lección. El estilo narrativo, el tipo de narrador también que va a influenciar en cómo se desarrolla el texto, el orden de los hechos y esto a nivel cronológico, también en tanto en tiempo como en espacio. Para hacer este análisis de texto, lo importante es dividirlo en pasos simples. 3 pasos: lectura preliminar, lees el texto. Segundo paso, análisis, que es la descomposición o la división de todos estos elementos mencionados y otros más. Entender las relaciones que existen entre las ideas para llegar a la idea principal. Entender las características de estos elementos. Entender las funciones de los elementos, de por qué se utilizó un recurso literario, cuál fue el motivo, cuál fue el objetivo del autor para transmitir o utilizar las ideas de cierta forma, y entender las causas entre los distintos elementos. Cuando se hace esta lectura preliminar, este análisis con estas funciones o etapas, se puede llegar a una conclusión general a partir de particularidades. Entonces tenemos que entender que el análisis del texto busca un proceso inductivo, generalidades a partir de particularidades, y esto se logra a través de la división de los elementos, a través de las distintas particularidades que tiene el texto, los diferentes elementos, se llega a un análisis, a un resumen, a una síntesis del texto. Distinto es cuando se hace una deducción, porque parte a partir de premisas generales, se va a una conclusión en particular, que también se podría incluir dentro del texto, hacer una cosa deductiva de todo lo general después de este análisis, llegar a hechos más concretos o puntuales, que son conclusiones particulares. Espero te haya servido este video. Si es así, dale a like, suscríbete, compártelo. Puedes pasarte para entender qué es un análisis en mi canal de YouTube, y todos los demás videos, mi curso de Super Estudiante, también están acá abajo, mis ebooks en la descripción de este video. Nos vemos en la próxima. El verdadero conocimiento genera satisfacción. Chao.